U.S. officials say the CIA is flying covert drone missions into Mexico in order to spy on drug cartels. The CIA in Mexico has had a very strong presence for many years, and they have been driving intelligence-led operations, working with SEDENA soldiers to try to go after some of these cartel bosses. 18 de febrero de 2025. El New York Times publicó un informe explosivo. La CIA ha intensificado su vigilancia con drones sobre México, apuntando a los laboratorios de fentanilo en una medida audaz vinculada directamente a la campaña de Trump contra los cárteles de la droga. Pero esto no se trata solo de vuelos secretos de drones o promesas políticas. Hay mucho más involucrado, y lo que está en juego es más importante que nunca. Entonces, ¿qué pasos está tomando la CIA en esta operación? ¿Cómo está reaccionando México? ¿Cómo están contraatacando los cárteles? Y la pregunta más grande de todas, ¿podríamos ver una guerra narco entre EU y México antes de la Tercera Guerra Mundial? Las respuestas podrían cambiarlo todo, pero solo hay una forma de saberlo. Así es como el objetivo de la CIA contra los cárteles mexicanos lo cambia todo. Under the orders I signed today, we will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations. I will direct our government to use the full and immense power of federal and state law enforcement to eliminate the presence of all foreign gangs and criminal networks, bringing devastating crime to U.S. soil, including our cities and inner cities. La CIA ha estado desplegando drones en misiones de vigilancia clasificadas sobre México, monitoreando de cerca a los cárteles de la droga. Esta operación sigue a la decisión del Departamento de Estado de EU y del presidente Donald Trump de clasificar oficialmente a 6 cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Ahora bien, este programa secreto de drones, anteriormente no revelado, fue lanzado inicialmente bajo la administración de Biden. Sin embargo, durante el mandato de Biden, el gobierno de México fue lento para actuar sobre la inteligencia proporcionada por los EU, aunque se realizaron algunos arrestos basados en la información recopilada. Ahora, bajo el presidente Trump y su director de la CIA, John Ratcliffe, la estrategia ha cambiado. Ambos han presionado consistentemente por un enfoque más contundente contra los cárteles mexicanos. Y uno de los primeros pasos en este esfuerzo ha sido un aumento notable en la vigilancia con drones. En este momento, los drones que vuelan sobre el espacio aéreo mexicano no están armados, pero podrían estarlo. Con las modificaciones tecnológicas adecuadas, son capaces de transportar armas de ataque de precisión, las mismas que EU ha desplegado en Irak, Somalia y Siria. Pero bueno, la CIA dice que no buscan lanzar ataques aéreos, y podemos creerles, ¿verdad? Dicen que estos drones se utilizan estrictamente para vigilancia y ya han demostrado ser muy eficaces en la identificación de laboratorios de fentanilo. Los productos químicos utilizados en la producción emiten firmas distintivas, lo que los hace fáciles de detectar desde arriba. Y dado que la CIA no ha sido autorizada para llevar a cabo ataques aéreos, toda la inteligencia que están recopilando se está pasando directamente a las autoridades mexicanas. Pero la CIA no es la única fuerza de EU que está intensificando su presencia. El Comando Norte del Ejército de EU también ha aumentado la vigilancia a lo largo de la frontera. Sin embargo, a diferencia de la CIA, mantienen sus operaciones estrictamente en el lado estadounidense y no cruzan al espacio aéreo mexicano. Hasta ahora, el Comando Norte ha llevado a cabo más de 2 docenas de misiones de vigilancia a lo largo de la frontera sur, utilizando una variedad de aviones de alta tecnología, desde aviones espía U-2 y jets de reconocimiento RC-135, Rivet Joint, hasta aviones de patrulla P-8 y drones. Pero no es solo vigilancia aérea. El ejército ha formado una unidad de inteligencia especializada con 140 analistas estacionados cerca de la frontera. ¿Y su trabajo? Bueno, es bastante simple. Analizar las enormes cantidades de datos provenientes de estos vuelos y otras fuentes
armando una imagen más clara de los movimientos de los cárteles. Quiero decir, debe estar de acuerdo con nosotros cuando decimos que esto es bastante, pero una cosa que debe saber es que este aumento en la actividad militar y de inteligencia de EEUU no surgió de la nada. De hecho, Trump ha estado hablando de ir tras los cárteles desde 2019. En su primer mandato, incluso dijo que EEUU estaba listo para librar una guerra contra ellos. Pero su plan no se trata simplemente de acabar con estos sindicatos de la droga o detener sus crímenes absurdos. Se trata más de poner fin a la crisis que están creando en los Estados Unidos con una droga: el fentanilo. We are in the midst of the worst drug crisis in U.S. history. The drug is fentanyl, and unlike cocaine and heroin, it's a purely chemical, man-made drug. In fact, more than 100,000 died from the drug during the pandemic alone. We have had, more overdose deaths in 1 year than we did of COVID deaths in our city. En 1987, una audaz campaña de concientización pública llegó a las pantallas de televisión en todo Estados Unidos. La Asociación para un Estados Unidos Libre de Drogas lanzó un anuncio antidrogas ahora icónico, diseñado para advertir a las personas sobre los peligros del abuso de sustancias. Is there anyone out there who still isn't clear about what doing drugs does? Okay, last time. This is your brain. This is drugs. This is your brain on drugs. En solo 30 segundos, el mensaje fue simple y poderoso. Pero avancemos rápido hasta el presente. Y una droga ha tomado el centro del escenario en una crisis distinta a cualquier cosa vista antes. El fentanilo es un opioide sintético creado mediante una mezcla de productos químicos. Fue aprobado por primera vez en la década de 1960 para uso médico, principalmente para aliviar el dolor intenso. Sin embargo, con el tiempo, se ha convertido en la fuerza impulsora detrás de una ola sin P, precedentes de muertes relacionadas con opioides en los Estados Unidos. Los opioides, incluyendo la morfina, la codeína y la heroína, se han utilizado durante mucho tiempo para aliviar el dolor, pero el fentanilo se destaca por una razón crítica: su potencia. En términos simples, la potencia mide cuánto de una sustancia se necesita para producir un efecto. El fentanilo es asombrosamente 100 veces más fuerte que la morfina. Para ponerlo en perspectiva, si 10 miligramos de morfina son suficientes para aliviar el dolor, solo 0.1 miligramos de fentanilo tendrían el mismo efecto. ¿El problema? La mayoría de las personas no tienen acceso a balanzas de precisión que puedan medir cantidades tan pequeñas, lo que hace que incluso el error de cálculo más mínimo sea potencialmente letal. 1 milligram looks like this. I can't even see that. Right. And a fourth of this is potentially fatal. Sin embargo, a pesar de sus peligros, el fentanilo en sí mismo no es inherentemente más peligroso que otros opioides. De hecho, se usa de manera segura en los hospitales todos los días, pero solo bajo la supervisión de profesionales médicos capacitados que administran la dosis correcta. Entonces, ¿por qué las sobredosis relacionadas con el fentanilo están ahora en niveles récord? Bueno, para entender eso, tenemos que mirar hacia finales de la década de 1990, cuando comenzó la primera ola de la epidemia de opioides. Esta crisis inicial fue impulsada por analgésicos recetados como OxyContin. Para 2010, regulaciones más estrictas hicieron que estas drogas fueran más difíciles de obtener, lo que llevó a muchos usuarios a recurrir a la heroína, que proporcionaba el mismo efecto a un costo menor. Eso marcó la segunda ola. Hoy, estamos en la tercera fase y la más mortal, el auge del fentanilo. It's growing. The trend has indicated that it has right now. It's feeding America's addiction to opioids. Si bien los expertos aún debaten las razones exactas del dominio del fentanilo,
Una cosa está clara, es mucho más barato de fabricar que la heroína. Y con el auge de Internet y los mercados encriptados, la distribución de drogas se ha vuelto más accesible que nunca. A diferencia de la heroína, que requiere transacciones en persona, el fentanilo se puede pedir en línea y entregar directamente en la puerta de alguien, a menudo sin que tengan que poner un pie en la calle. Ahora bien, esta epidemia no se limita a una región. Ha llegado a casi todos los rincones de Estados Unidos. Solo en Ohio, más de 4.000 personas perdieron la vida por sobredosis relacionadas con las drogas en 2016. Para 2023, la crisis se había intensificado aún más, con más de 74.000 muertes relacionadas con drogas adulteradas con fentanilo. En su punto máximo entre 2022 y 2023, más de 111.000 estadounidenses murieron por sobredosis cada año, siendo el fentanilo responsable de la mayoría de estas muertes. De hecho, el fentanilo y otros opioides sintéticos se han convertido en la principal causa de muerte para los estadounidenses de entre 18 y 45 años. Ahora, si el fentanilo es tan mortal, ¿por qué la gente lo sigue consumiendo? Quiero decir, hay alternativas para drogarse, ¿verdad? Pues no. Una razón principal por la que el fentanilo es tan mortal es que a menudo se mezcla con otras drogas ilícitas sin el conocimiento del usuario. Esto significa que una dosis tan pequeña como 2 miligramos, el tamaño de la punta de un lápiz, puede ser fatal cuando se mezcla con otras drogas o cualquier otra sustancia ingerida por el cuerpo. One of the things that I've learned over the last few years that really stays with me is every single week we lose 22 teens between the ages of 14 and 18. Every week. Every single week we're basically losing a high school class somewhere in America. Durante la última década, la cadena de suministro del fentanilo se ha expandido globalmente y hay algunos países involucrados en alimentar su crisis en los Estados Unidos, especialmente China y México. China, por su parte, tiene un papel complejo en toda esta situación. En 2019, Beijing prohibió oficialmente el fentanilo y todas sus posibles variantes. El gobierno chino insiste en que no permite que la droga se fabrique dentro de sus fronteras. Sin embargo, muchas empresas chinas continúan produciendo precursores químicos, algunos con aplicaciones legales en el campo médico. Estas sustancias son luego compradas por redes criminales en México y transformadas en fentanilo. Hablando de México, ellos reciben grandes cargamentos de precursores químicos a través de redes secretas dirigidas por cárteles, antes de procesarlos en laboratorios clandestinos. Ahora, una vez que la droga es fabricada, los cárteles a menudo reclutan a ciudadanos estadounidenses para contrabandearla a través de la frontera. Y debido a que el fentanilo es increíblemente potente, solo se necesita una cantidad mínima, lo que hace que sea mucho más fácil de transportar sin ser detectado. Quiero decir, México suministra literalmente la gran mayoría del fentanilo que ingresa a los Estados Unidos. Solo el año pasado, las autoridades estadounidenses incautaron casi 21.900 libras en la frontera sur, mientras que solo se interceptaron 43 libras en la frontera con Canadá. Pero no cualquier cártel puede llevar a cabo este nivel de contrabando. Se necesitan los grupos más grandes y mejor organizados, aquellos con años de experiencia y una red masiva en ambos lados de la frontera. Tomemos, por ejemplo, al cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de tráfico más dominantes, utiliza varios trucos para mover cargamentos hacia México sin ser detectados. Según la DEA, disfrazan los químicos entre mercancías legítimas, etiquetan incorrectamente los contenedores, operan negocios falsos y envían los cargamentos a través de países terceros para evitar el escrutinio. Y si no obtienen esos precursores químicos de China, los obtienen de otros países como la India. Sí, has oído bien, la India. Verás, la DEA también ha señalado a la India como una fuente creciente de estos químicos. De hecho, una acusación formal de EEUU en enero de 2025 imputó a 2 empresas químicas indias por suministrar precursores de fentanilo a traficantes tanto en EEUU como en México.
No hay duda de que se trata de un problema grave, con los cárteles más poderosos de México en el centro de todo. Designarlos como organizaciones terroristas extranjeras no significa que las fuerzas del orden de EE, UU y la CIA puedan simplemente entrar y aniquilarlos, pero sí sienta las bases para un enfoque más agresivo. La pregunta ahora es, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Estados Unidos? Hay tres perspectivas clave para comprender plenamente la estrategia de la CIA contra los cárteles, comenzando con las operaciones de drones que mencionamos anteriormente. El 10 de febrero de 2025, surgieron informes de que aviones espía estadounidenses habían realizado al menos 18 misiones de vigilancia a lo largo de la frontera entre EE, UU y México en solo 10 días. Esa cifra sorprendió a oficiales militares actuales y retirados, quienes señalaron que el Pentágono suele autorizar solo una de estas misiones al mes. Y lo que es sorprendente es que estas aeronaves no son cualquier avión espía de vigilancia, son los mismos que el ejército de EE, UU, utiliza habitualmente para vigilar amenazas globales, como rastrear submarinos rusos y chinos o monitorear la actividad militar en Ucrania. Pero ahora, su enfoque se ha desplazado hacia el sur. Casi una docena de estas misiones involucraron aviones P-8 de la Marina, que son naves de alta tecnología equipadas con sistemas de radar de vanguardia. Pero de las 18 misiones, una destacó: el despliegue de un avión espía U-2, una reliquia de la Guerra Fría diseñada para recopilar imágenes desde altitudes muy elevadas. Según funcionarios con experiencia en la lucha contra el narcotráfico, esta es la primera vez que se utiliza un U-2 para rastrear la actividad de los cárteles. Aunque esta aeronave permanece dentro del espacio aéreo estadounidense, puede recopilar inteligencia a gran profundidad dentro de México, lo que la convierte en una herramienta poderosa en la lucha contra las operaciones de droga. Entonces, ¿cómo se relaciona todo esto con la crisis del fentanilo? Bueno, los laboratorios de fentanilo, ya sea que estén ocultos en ciudades o en zonas remotas, liberan firmas químicas distintivas que estos drones pueden detectar con sus sensores avanzados. Pero no se detiene en la detección. Estos drones impulsados por IA pueden mantenerse fijos en una ubicación, rastreando movimientos dentro y fuera de los laboratorios de droga, monitoreando cargamentos de materias primas y vigilando las distribuciones salientes. Toda esta información se envía en tiempo real a los centros de mando, otorgando a las autoridades la capacidad de tomar decisiones en fracciones de segundo, como si lanzar una redada si se identifica un objetivo de alto valor. Pero esto no se trata solo de vigilancia, es parte de una estrategia mucho mayor. El aumento de la actividad de drones de la CIA, combinado con el etiquetado de las organizaciones de los cárteles como grupos terroristas, refleja un cambio importante en la forma en que la administración Trump está abordando la influencia de los cárteles, tratándola como un problema de contraterrorismo en lugar de uno meramente criminal. Los documentos del equipo de transición de Trump trazaron un plan claro para redirigir los recursos de contraterrorismo hacia las operaciones contra los cárteles, incluso antes de que asumiera el cargo oficialmente. El documento pide específicamente tratar las operaciones de los cárteles como amenazas terroristas, sugiriendo incluso que los activos de inteligencia se trasladen de otras misiones globales para centrarse en México. Y cuando se le preguntó a Trump el 20 de enero, tras firmar una orden ejecutiva para designar a algunos cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, si las fuerzas especiales de EE-UU podrían desplegarse en México, su respuesta fue tajante. Cartels are now going to be seen as foreign terror organizations. Would you think about ordering U.S. Special Forces into Mexico to take them out? Could happen. Stranger things have happened. Y no es solo Trump quien presiona para que se actúe. Su asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, ha apoyado durante mucho tiempo adoptar una postura agresiva contra los cárteles de la droga. Ya en 2023, cuando aún era congresista,
copatrocinó un proyecto de ley que proponía una autorización para el uso de la fuerza militar contra los grupos de los cárteles, lo que otorgaría al ejército de la autoridad legal para ir tras ellos directamente. Pero aquí es donde las cosas se complican. Si bien algunos argumentan que los cárteles y los grupos terroristas operan de maneras similares, usando la violencia y la intimidación, hay una diferencia fundamental. Los cárteles no se mueven por ideología, se mueven por dinero. No intentan derrocar gobiernos ni imponer una agenda política. De hecho, a menudo tienen conexiones profundas dentro del propio gobierno mexicano, el mismo gobierno con el que el ejército de colabora activamente en misiones antinarcóticos. Así que, supongamos que la estrategia mayor para acabar con estos cárteles implicara que funcionarios estadounidenses se adentraran en México. Tendrían que tener cuidado, ¿verdad? Nada de romper leyes internacionales ni sobrepasar límites. Bueno, ahí es donde las cosas se ponen interesantes, porque una ley, escrita hace mucho tiempo cuando apenas comenzaba, podría de hecho otorgar a Trump, como comandante en jefe, un poder casi ilimitado para hacerlo realidad. ¿Has oído hablar de la ley de insurrección? Sí, esa es la clave de la segunda perspectiva. Esta ley otorga a los presidentes la capacidad de desplegar fuerzas militares en servicio activo o de la reserva para lidiar con disturbios dentro del país. ¿El truco? Los tribunales no pueden anular esta decisión. El único requisito real es que el presidente debe decirles a las personas involucradas que se retiren. La ley de insurrección existe desde 1792, apenas unos años después de la firma de la Constitución de Con el tiempo, se añadieron diferentes versiones de la ley, principalmente entre finales del siglo XVIII y la década de 1870. Una época en la que Estados Unidos ni siquiera tenía una fuerza policial propiamente dicha. Esta ley también resulta ser una de las mayores lagunas en la ley Posse Comitatus, que generalmente prohíbe al ejército asumir funciones de aplicación de la ley. En otras palabras, es una de las pocas vías legales que un presidente podría usar para enviar tropas a la acción sin necesidad de aprobación. Y si los drones y la ley de insurrección no logran el objetivo, Trump tiene otra herramienta en su arsenal: los aranceles. Para quienes no estén familiarizados, un arancel es básicamente un impuesto sobre los bienes fabricados en otros países. Cuando una empresa importa productos, tiene que pagar este impuesto a su propio gobierno. El tipo más común se llama ad valorem, que es un impuesto basado en un porcentaje del valor del producto. También hay aranceles específicos, que son tarifas fijas por cada artículo importado, y cuotas arancelarias, que aumentan los impuestos una vez que las importaciones alcanzan cierto límite, como un umbral para el azúcar o el acero. Ahora, en marzo de 2025, Trump cumplió sus amenazas anteriores de imponer aranceles, lanzando aranceles importantes contra 3 de los mayores socios comerciales de Estados Unidos, Canadá, China y México. Se aplicó un fuerte arancel del 25% a las importaciones mexicanas y canadienses, mientras que un impuesto del 10% afectó a los productos chinos. La razón detrás de esto es que estos países, según Trump, no habían logrado detener el flujo de químicos utilizados para fabricar fentanilo. Y naturalmente, no se lo tomaron a la ligera. Sin embargo, llegaremos a su respuesta un poco más adelante. ¿Pero ves ahora cómo se conecta todo esto? ¿Cómo el enfoque de la CIA en los cárteles podría cambiarlo todo? Hay mucho más en lo que podríamos profundizar, pero si has estado atento, deberías preguntarte, ¿puede esto realmente detener a los cárteles? ¿Cómo el uso de drones y el paso de inteligencia a las autoridades mexicanas pone fin realmente al tráfico de drogas? ¿Y acaso los aranceles afectarán siquiera el flujo de químicos usados para fabricar fentanilo? Bueno, esta no es la primera vez que la CIA persigue a enemigos de los Así que para determinar si estas estrategias funcionarán, necesitamos mirar misiones pasadas, como las de Colombia y Pakistán.
Durante más de 5 décadas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, también conocidas como FARC, fueron calificadas en su día como la insurgencia mejor financiada del planeta. Pero ahora, esa organización se encuentra en su punto más débil en años. Y un factor importante detrás de este declive es una operación clasificada asistida por la CIA que ayudó a las fuerzas colombianas a eliminar a más de 2 docenas de los principales comandantes del grupo. Hoy en día, es difícil comparar a Colombia, con su economía en auge y su bulliciosa vida nocturna en Bogotá, con una nación devastada por la guerra como Afganistán. Pero si retrocedemos a principios de la década de 2000, el panorama era drásticamente diferente. Colombia tenía la tasa de homicidios más alta del mundo. Los bombardeos eran algo común. El ejército gobernaba con puño de hierro y los secuestros eran rampantes. Solo en un año se tomaron 3.000 rehenes. Periodistas, profesores y activistas acusados de apoyar a las FARC a menudo desaparecían sin dejar rastro. El país era un hervidero de violencia, alimentado por las FARC, los cárteles de la droga, las fuerzas paramilitares y la corrupción generalizada dentro de las fuerzas de seguridad. Más de 250.000 personas perdieron la vida y miles más desaparecieron en el caos de la guerra de décadas en Colombia. Originalmente fundada en 1964 como un movimiento marxista que exigía reformas agrarias y justicia para los pobres, la influencia de las FARC no dejó de crecer. Para 1998, el entonces presidente Andrés Pastrana incluso entregó a los rebeldes una zona desmilitarizada del tamaño de Suiza con la esperanza de negociar la paz. Pero en lugar de deponer las armas, la insurgencia expandió sus ataques y profundizó sus vínculos con el narcotráfico. A principios de la década de 2000, las FARC tenían 18.000 combatientes y comenzaron a atacar abiertamente a líderes políticos. El grupo asesinó a funcionarios locales, secuestró a una candidata presidencial e incluso intentó matar a Álvaro Uribe, un aspirante presidencial de línea dura cuyo padre había sido asesinado por las FARC años antes. Ante el temor de que Colombia estuviera a punto de convertirse en un estado fallido y en un centro masivo de tráfico de drogas hacia los EU, la administración Bush intensificó el apoyo militar bajo el Plan Colombia. Para el año 2003, 40 agencias de los EU y 4.500 efectivos, incluyendo contratistas, operaban desde la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, que en aquel entonces era la embajada estadounidense más grande del mundo, superada más tarde solo por la de Afganistán. Un programa secreto respaldado por los EU proporcionó 2 ventajas que cambiaron las reglas del juego para el ejército de Colombia: inteligencia en tiempo real para rastrear a los líderes de las FARC y, a partir de 2006, una nueva arma letal. Esta herramienta, un sistema de guía GPS de $30.000 que convertía bombas estándar de 500 libras en bombas inteligentes guiadas por precisión. Con una exactitud milimétrica, estas bombas podían eliminar objetivos ocultos en lo profundo de la selva una vez que se identificaba su ubicación. En marzo de 2008, las fuerzas colombianas, con luz verde encubierta de los EU, lanzaron ataques con bombas inteligentes a través de la frontera con Ecuador, matando al alto líder de las FARC, Raúl Reyes. Esto marcó un punto de inflexión significativo en la lucha contra la insurgencia. Y aunque la participación de los EU en el ataque se mantuvo clasificada en ese momento, su papel fue innegable. Mientras tanto, en Pakistán, se informó que la CIA estaba utilizando drones Predator para operaciones similares, incluyendo la ejecución selectiva del agente de Al-Qaeda, Haitham al-Yemeni. Para agosto de 2010, la inteligencia de los EU se centró en un recinto en el norte de Pakistán, donde se creía que se escondía Osama Bin Laden. Y el 2 de mayo de 2011, un equipo de operaciones especiales, bajo órdenes directas del presidente Obama, asaltó el recinto y eliminó a Bin Laden. Por lo tanto,
Es seguro decir que cuando la CIA va con todo, no juega, obtiene resultados. Pero tomémonos un momento para reflexionar sobre esto. Sus operaciones suelen estar envueltas en secreto y rara vez llegan al ojo público. Esta vez, sin embargo, las cosas son diferentes. La administración Trump no lo mantiene bajo reserva. Al contrario, lo están exponiendo todo abiertamente. Nuestra mejor suposición es que quieren que los cárteles sepan exactamente lo que viene. Esta no es su misión encubierta habitual, es una advertencia directa. Y si has seguido nuestro canal, ya sabes que a los cárteles no hay que tomárselos a la ligera. Hemos cubierto muchísimos videos sobre ellos. Tienen un arsenal que podría infundir miedo en cualquier persona común. ¿Pero la CIA? Ellos no son comunes. Son una fuerza, y si esto escala a una guerra narco total, los cárteles se verían completamente superados. Y eso no es solo especulación. Es un spoiler que incluso los propios cárteles conocen. Según un informe del New York Times del 2 de marzo de 2025, los líderes de los cárteles ya están haciendo movimientos desesperados. Una figura de alto rango con la que hablaron dijo que estaba luchando por poner a salvo a su familia, mientras que otro dijo que se estaba ocultando profundamente, apenas dispuesto a salir a la calle. Incluso los productores de fentanilo, aquellos en el núcleo de la operación, están cerrando sus laboratorios, al menos por ahora. Y para ellos, no es solo paranoia. Una ola de arrestos, redadas y confiscaciones de drogas ha sacudido al cártel de Sinaloa desde que Trump asumió el cargo. Funcionarios mexicanos confirman que la presión ha obligado a la organización a reducir la producción de fentanilo en su bastión del estado de Sinaloa. Y en Culiacán, el corazón de la actividad del cártel, el cambio también es notable. Algunas operaciones se han trasladado a diferentes partes del país, mientras que otras se han detenido temporalmente por completo. Estos sujetos no han sentido este tipo de presión en años, y se nota. Algunos miembros del cártel están vendiendo propiedades, recortando su personal e invirtiendo en equipos de vigilancia de alta tecnología para detectar drones estadounidenses. Otros están contrabandeando aún más armas desde los incluyendo armamento de grado militar, para prepararse para el peor de los casos. También están contratando especialistas para rastrear drones y asegurando tecnología avanzada para contrarrestarlos. Algunos cárteles también están aumentando los envíos de armas, sabiendo perfectamente que si el ejército de se involucra, no será una pelea justa. Incluso los miembros más curtidos de los cárteles admiten que enfrentarse a la potencia de fuego estadounidense es otro nivel. Han visto las actividades de los en Afganistán e Irak, así que saben de lo que son capaces. Por otro lado, la presidenta de México, la señora Claudia Sheinbaum, ha introducido una reforma constitucional diseñada para salvaguardar la soberanía de México. Envía al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para recordarle al mundo entero que México es un país libre, independiente y soberano, y que su pueblo no permite la violación de su soberanía. La iniciativa establece que el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero. Tomó esa decisión ante la creciente preocupación por todo lo que hemos hablado hasta ahora. Las posibilidades de que la participación militar de los intensifique las tensiones y conduzca a aún más violencia. La señora Sheinbaum también desplegó 10,000 tropas de la Guardia Nacional en la frontera, mientras enviaba cientos de soldados adicionales a Sinaloa para destruir los laboratorios de fentanilo dirigidos por los cárteles. Y después de que la CIA lanzara esos drones sobre el espacio aéreo de su país, respondió durante una conferencia de prensa diciendo: México es un país libre, soberano, independiente. No somos colonia de nadie ni protectorado de nadie. Pero jamás
permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestro pueblo y de nuestra patria. Cooperación, sí. Subordinación, no. Colaboración, sí. Sometimiento, no. Y para el tema de los aranceles, también tuvo algunos comentarios para el presidente de EU, Donald Trump. No es de ninguna manera o el propósito iniciar una confrontación económica o comercial que desafortunada y lamentablemente es lo opuesto a lo que deberíamos de estar haciendo, es decir, integrar más nuestras economías para fortalecer nuestra región. Nadie gana con esta decisión, por el contrario, afecta a los pueblos que representamos. Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? ¿Qué es lo que está en juego y cómo sería un éxito real en el futuro cercano? Por un lado, la presión de la administración de Donald Trump y la CIA podría tener consecuencias duraderas. Si bien es posible que México no pueda eliminar los cárteles por completo, sí podría ser capaz de frenar el tráfico de fentanilo. La verdadera prueba, sin embargo, vendrá de las incautaciones en la frontera en los próximos meses. Si esas cifras bajan, entonces eso sería un paso en la dirección correcta, frenando potencialmente la propagación del fentanilo a través de la frontera hacia los Estados Unidos. Pero eso en sí mismo no lo resuelve todo. Los EU aún enfrentan un desafío mayor. La producción de fentanilo no ocurre solo en México. Se está fabricando en diferentes países, incluso en suelo estadounidense. Y ahora que los traficantes están siendo etiquetados oficialmente como narcoterroristas, ¿se aplica esa designación también a los estadounidenses involucrados en estas redes criminales? Porque, seamos honestos, esto no se trata solo de jefes de cárteles famosos. Se trata de una vasta red de tráfico, lavado de dinero, contrabando de armas y empresas criminales, muchas de las cuales están arraigadas dentro de los propios EU. Definir dónde empieza y termina un cártel no es tan sencillo como parece. El tráfico de drogas implica una red enredada de actores a ambos lados de la frontera. Algunos expertos también argumentan que el uso de la fuerza militar contra los cárteles nunca ha funcionado realmente. Cuando México declaró por primera vez la guerra a los cárteles en 2006 y desplegó soldados para combatirlos, el resultado más obvio fue un aumento masivo de los homicidios. Y no olvidemos que México es uno de los mayores socios comerciales de los EU. Una ruptura en las relaciones no solo sacudiría la diplomacia, podría enviar ondas de choque a través de la economía estadounidense, afectando potencialmente millones de empleos. Y luego está la realidad más cruda de todas. Algunos sostienen que el verdadero problema no son solo los cárteles, sino la demanda. El apetito insaciable de fentanilo en los Estados Unidos es lo que mantiene viva la industria. Otros señalan a los traficantes de armas en los EU, que ganan una fortuna enviando armas a México, armas que alimentan la violencia de los cárteles y las muertes de civiles. Así que, al final del día, incluso si cada laboratorio de drogas en México fuera aniquilado, esto no borraría la crisis de adicción de Estados Unidos. El fentanilo es uno de los opioides más adictivos que existen, y con los químicos adecuados, se puede cocinar en cualquier lugar, desde cocinas improvisadas hasta laboratorios ocultos en las montañas. Mientras haya demanda, alguien, en algún lugar, seguirá fabricándolo.